El sol de abril calentaba el jardín de la casa de mi cuñada Marta, en una urbanización a las afueras de Madrid. Globos rosas y azules se mecían con la brisa suave, atados a sillas de madera blanca dispuestas en filas perfectas. Una pancarta colgada en la puerta del patio rezaba: «Bienvenido, bebé Torres», en elegante cursiva. Yo estaba sentada en silencio en una silla de la esquina, con las manos apoyadas en mi tripa de 8 meses, viendo cómo los invitados adulaban a Marta, que también estaba de 8 meses. Mi marido, Tomás, se había ido a recoger a su primo a la estación de Atocha, dejándome sola entre los miembros de su familia, que siempre me habían visto como una extraña. Bebía un sorbo de agua con gas, haciendo una mueca de dolor cuando mi bebé dio una patada especialmente fuerte. A pesar de estar en una celebración, no podía evitar sentirme aislada. «Oh, deberías comer algo», dijo una voz a mi lado. Me giré y vi a Nuria, mi suegra, de pie con los brazos cruzados, su collar de perlas brillando a la luz del sol. Tenía los labios fruncidos de esa forma familiar que siempre me hacía sentir que había hecho algo mal. «Estoy bien, gracias. Solo un poco cansada», respondí, forzando una sonrisa. Nuria entornó los ojos. «Marta está de pie atendiendo a los invitados, y sale de cuentas la misma semana que tú». Su tono tenía el peso de la comparación al que me había acostumbrado durante los últimos 3 años de matrimonio. Asentí, demasiado agotada para discutir. Que me compararan con Marta, la hija predilecta, no era nada nuevo. La observé mientras se deslizaba por el césped con su vestido premamá de flores, aceptando regalos y cumplidos con estudiada elegancia. A diferencia de mí, ella era una Torres de pura cepa, nacida en el dinero y el estatus de familia de toda la vida de Madrid. La tarde avanzó con juegos y apertura de regalos. Marta recibió carritos, ropa de bebé de diseño y promesas de fondos para la universidad por parte de los familiares. Mi propio baby shower había sido algo íntimo con mis pocos amigos del trabajo, del que salí con artículos prácticos y tarjetas regalo. No me importaba. Siempre había sido práctica. Lo que sí me importaba era la constante tensión financiera. Tomás y yo vivíamos modestamente en nuestro piso de Chamberí, ahorrando cada céntimo para el futuro de nuestro hijo. Gracias a un presupuesto cuidadoso y horas extra en la editorial donde trabajaba, había conseguido ahorrar 50.000 euros en una cuenta separada. Un dinero que representaba seguridad en un mundo incierto. Mientras Marta abría su 15º regalo, un sonajero de plata de ley de Nuria, me excusé para ir al baño. El fresco interior de la casa fue un alivio del calor y el ruido de fuera. Me eché agua en la cara y respiré hondo, recordándome que solo quedaban unas horas más que aguantar. Cuando salí, Nuria me esperaba en el pasillo. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me hizo poner instintivamente la mano sobre mi vientre para protegerlo. «Tenemos que hablar, Rebeca», dijo, su voz baja pero firme. Me guió al despacho de Marta, cerrando la puerta tras nosotras. La habitación era la quinta esencia de Marta, organizada, elegante, con los títulos de ICADE enmarcados en la pared. Nuria no perdió el tiempo en cumplidos. «Marta y David tienen problemas económicos», anunció. «La startup de David está teniendo dificultades y lo han invertido todo en esa casa». Asentí con comprensión, sin saber a dónde quería llegar. Y Tomás mencionó que has ahorrado bastante para tu bebé. «Unos 50.000», dijo. Mi corazón se hundió. Ese dinero era privado, algo que solo había discutido con Tomás. La traición me dolió. «A Nuria, ese dinero es para el futuro de nuestro hijo. Para emergencias, educación». «Marta es familia», me interrumpió Nuria bruscamente. «Familia de verdad. Necesita ayuda ahora, no para una preocupación futura hipotética. La insinuación de que yo, y por extensión, mi hijo, no éramos familia de verdad, fue como un golpe físico. «Siento mucho su situación, pero ese dinero no es negociable», dije, con la voz más firme de lo que me sentía. El rostro de Nuria se endureció. «Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, acogiéndote cuando no tenías a nadie, ¿así es como nos lo pagas?» Era cierto que los Torres me habían acogido cuando mis padres murieron en un accidente de coche hacía 5 años. Pero su bienvenida siempre había venido con condiciones, con recordatorios de que debía estar agradecida, de que estaba recibiendo caridad. «Mi hijo merece seguridad», dije simplemente. Nuria se acercó más, su perfume abrumador en la pequeña habitación. «Estás siendo egoísta, Rebeca. Marta y su bebé necesitan ese dinero más que tú».
Tienen una posición social que mantener. ¿Y mi bebé no importa tanto? Las palabras se me escaparon antes de poder detenerlas. Sus ojos brillaron peligrosamente. No tergiverses mis palabras. No se trata de tu bebé contra el suyo. Se trata de lo que es mejor para la familia. A mi respuesta es no. Me moví hacia la puerta, ansiosa por escapar. Nuria me agarró del brazo, sus uñas cuidadas clavándose en mi piel. Pequeña desagradecida. La puerta se abrió y apareció Marta, su sonrisa perfecta vacilando ante la escena. ¿Está todo bien aquí?, preguntó mirando de una a otra. «Todo bien, cariño», replicó Nuria, transformándose instantáneamente en la madre cariñosa. Rebeca me estaba diciendo lo emocionada que está por ti. Me solté del brazo, un escalofrío recorriéndome a pesar del día cálido. Los ojos de Nuria contenían una promesa de represalia que hizo que se me encogiera el estómago de ansiedad. «Van a cortar la tarta», dijo Marta, ajena a la tensión. «Todo el mundo está esperando». Volvimos al jardín, con la mano de Nuria firmemente en mi espalda, guiándome como a una prisionera. Cuando salimos a la luz del sol, la conversación se detuvo. Los ojos se volvieron hacia nosotras, curiosos, críticos, expectantes. Nuria levantó la voz para dirigirse a la reunión. Y antes de celebrar con la tarta, me gustaría hacer un anuncio. Nuestra Rebeca aquí presente tiene algo generoso que compartir con Marta y David para su bebé. El pánico me atenazó la garganta. Estaba forzando mi mano públicamente, usando la presión social para hacerme cumplir. En realidad, dije, con la voz temblando ligeramente, no. El silencio que siguió fue ensordecedor. La sonrisa de Nuria permaneció fija, pero sus ojos ardían de furia. «No seas modesta, querida», insistió, sus dedos clavándose en mi hombro. «Cuéntales a todos sobre tu regalo». La miré fijamente. «No hay ningún regalo, Nuria. Ese dinero es para mi hijo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como nubes de tormenta. El rostro de Nuria se contrajo por la rabia, su fachada cuidadosamente mantenida resquebrajándose. «Egoísta», siseó, lo bastante alto para que todos la oyeran. «Y después de todo lo que hemos hecho por ti». Los invitados se revolvieron incómodos, presenciando algo que no deberían. Amanda, una amiga de Marta, intentó disipar la tensión sugiriendo que cortaran la tarta, pero Nuria no había terminado. Entornó los ojos mientras se inclinaba hacia mí, susurrando palabras destinadas solo a mí. «Te arrepentirás de esto». Nadie me dice que no en mi propia familia. Poco sabía yo cuán ciertas resultarían ser esas palabras. La tensión en el baby shower era insoportable después de mi confrontación con Nuria. Me quedé junto a la piscina, tratando de calmarme mientras los invitados fingían torpemente que no había pasado nada. El agua turquesa se ondulaba con la brisa de la tarde, reflejando las nubes que se acumulaban en lo alto, un espejo adecuado para la tormenta que se estaba gestando a mi alrededor. «¿Estás bien?». Una voz suave me sacó de mis pensamientos. Era Sara, una prima política que siempre había sido amable conmigo. A diferencia de los demás, ella también se había casado con un Torres y entendía lo que era ser una extraña. «Estoy bien», mentí, conteniendo las lágrimas. «Solo necesito un poco de aire». Sara me apretó el brazo con simpatía. «Nuria puede ser intensa. No te lo tomes como algo personal». Pero ¿cómo no iba a hacerlo? La mujer acababa de intentar obligarme públicamente a regalar el futuro de mi bebé. Antes de que pudiera responder, la voz de Nuria atravesó el murmullo de la conversación detrás de nosotras. «Señoras, vamos con los regalos. Rebeca, únete». No era una petición. Sara me dio un gesto de ánimo mientras yo regresaba a regañadientes a la zona de asientos. Cogí una silla en el borde del círculo, lo más lejos posible de Nuria. Marta se sentó en una ornamentada silla de mimbre, el trono designado para la futura madre, mientras su esposo David rondaba cerca, visiblemente incómodo con su camisa azul y pantalones caqui. La apertura de regalos continuó con exclamaciones exageradas sobre cada pequeño body y sonajero de plata. Observé el rostro de Nuria brillar de orgullo con cada regalo caro que recibía Marta. Ocasionalmente, sus ojos se lanzaban hacia mí, fríos y calculadores. Cuando el último regalo fue desenvuelto y debidamente admirado, Nuria se levantó con su copa de champán. «Me gustaría hacer un brindis por mi hermosa hija y la preciosa vida que trae a nuestra familia. Al nuevo Torres no le faltará de nada, ni amor, ni oportunidades, ni seguridad.
Su énfasis en la última palabra fue inequívoco, su mirada aterrizando directamente en mí. La implicación era clara. A diferencia de mi hijo, el bebé de Marta lo tendría todo, porque eran verdaderos Torres. Porque importaban más. Algo dentro de mí se rompió. Me levanté bruscamente, mi silla raspando ruidosamente contra las losas del patio. Todos los ojos se volvieron hacia mí. «Disculpadme», murmuré, dirigiéndome hacia la casa. Necesitaba llamar a Tomás, pedirle que volviera y me llevara a casa. Esto era demasiado. No había dado ni 3 pasos cuando la mano de Nuria se cerró alrededor de mi muñeca. «¿Dónde crees que vas? No hemos terminado aquí». «Suéltame», dije en voz baja, consciente del público que nos observaba. «No hasta que te disculpes por avergonzar a esta familia», siseó, tirando de mí para acercarme. «Nuria, por favor», supliqué, tratando de mantener la voz baja. «Este no es el momento ni el lugar». Su rostro enrojeció de ira. «No me digas qué momento o lugar es apropiado en mi propia reunión familiar. Olvidas tu lugar aquí». ¿Mi lugar? Las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía. ¿Cómo qué? ¿Como la pobre huérfana? ¿La recogida que debería estar agradecida por las migajas de vuestra mesa? Hubo gritos ahogados entre los asistentes. El agarre de Nuria en mi muñeca se intensificó dolorosamente. «¿Cómo te atreves?», dijo furiosa. «Después de todo lo que hemos hecho». «Sí, habéis dejado muy claro lo que habéis hecho por mí», interrumpí, liberando mi brazo. «Y lo que esperáis a cambio. Pero ese dinero es para el futuro de mi bebé, y no me disculparé por protegerlo». Los ojos de Nuria se abrieron como platos, desacostumbrada a ser desafiada públicamente. Por un momento pareció casi sorprendida. Luego su expresión se ensombreció. «¿A tu bebé?», escupió. «Nunca será un verdadero Torres de todos modos». Las palabras golpearon como un golpe físico. «¿Qué quieres decir con eso?». «Significa», dijo, su voz goteando desprecio, «que algunos linajes es mejor no mezclarlos». Una inspiración colectiva de los espectadores. Incluso Marta parecía incómoda, removiéndose en su silla. «No lo dices en serio», susurré, una mano moviéndose instintivamente para proteger mi vientre. «Oh, claro que sí». Nuria se acercó, envalentonada por la conmoción que sus palabras habían causado. «Tomás cometió un error al casarse contigo. Gracias a Dios que Marta eligió bien». La crueldad de sus palabras me dejó sin habla. Me di la vuelta, con lágrimas nublando mi visión, decidida a irme antes de romperme por completo. «No me des la espalda». Nuria me agarró del hombro, haciéndome girar con una fuerza sorprendente. «¡Suéltame!», grité tratando de apartar su mano. Lo que sucedió después pareció desarrollarse a cámara lenta. El rostro de Nuria se contrajo por la rabia, una mirada que nunca había visto antes, algo primitivo e incontrolado. Su mano derecha se cerró en un puño, y antes de que nadie pudiera reaccionar, me golpeó. Esperaba el golpe en la cara o en el hombro. En lugar de eso, con una precisión horrible, su puño impactó directamente en mi vientre hinchado. El dolor fue inmediato y cegador, una sensación desgarradora y ardiente que se irradió desde mi abdomen por todo mi cuerpo. Me doblé, un grito ahogado escapando de mis labios. «¡Nuria!», alguien gritó. Tal vez Sara, tal vez Marta. No podía distinguirlo a través de la neblina del dolor. Me tambaleé hacia atrás, jadeando, con una mano agarrando mi vientre mientras la otra buscaba apoyo a ciegas. En lugar de encontrar algo sólido, mi mano solo encontró aire. Estaba al borde de la piscina. Me di cuenta demasiado tarde. Sin equilibrio y desorientada por el dolor, sentí que me inclinaba hacia atrás. El tiempo pareció ralentizarse mientras caía, viendo cómo el rostro de Nuria pasaba de la rabia a la conmoción, el cielo azul sobre mí girando salvajemente. El agua fría me envolvió como un shock. El cloro me quemó los ojos y la nariz mientras me hundía, mi cuerpo embarazado, pesado y difícil de manejar. Intenté enderezarme, empujar hacia la superficie, pero un calambre agudo se apoderó de mi abdomen, paralizándome de dolor. Sobre mí, distorsionadas por el agua, podía ver formas moviéndose frenéticamente. ¿Alguien se zambullía? No estaba segura. Mis pulmones empezaron a arder pidiendo aire. El dolor en mi estómago me impedía coordinar mis movimientos. Entonces lo sentí, un chorro caliente entre mis piernas, diferente al agua fresca de la piscina.
Había roto aguas. 2 meses antes. El pánico me inundó, más fuerte que el dolor. Mi bebé. Tenía que salvar a mi bebé. Con una fuerza desesperada, pateé hacia lo que esperaba que fuera la superficie. Mi cabeza rompió el agua y tragué aire con avidez, tosiendo y farfullando. ¡Ayuda! Conseguí gritar antes de que otra contracción me doblara, enviándome de nuevo bajo la superficie. Unos brazos me rodearon desde atrás, tirando de mí hacia arriba. David, me di cuenta vagamente, se había lanzado a salvarme. Me arrastró hacia el borde de la piscina, donde varios pares de manos se extendieron para sacarme. Mientras me levantaban sobre el borde de hormigón, era vagamente consciente del caos, mujeres llorando, alguien al teléfono presumiblemente llamando a emergencias, Marta parada, congelada, con las manos sobre la boca, y Nuria, de pie, aparte de los demás, con el rostro desencajado por el horror de lo que había hecho. Otra contracción me desgarró, más violenta que la primera. Grité de agonía, agarrándome a quien estuviera más cerca. «El bebé está llegando», dijo alguien. Dios, es demasiado pronto. Sentí que me movían. Me llevaban a una de las tumbonas. Mi ropa empapada se pegaba a mi piel, mi pelo pegado a la cara. Alguien decía mi nombre, diciéndome que respirara, que aguantara, que la ayuda estaba en camino. Pero solo podía concentrarme en el dolor y en la terrible quietud de mi vientre. El familiar aleteo de movimiento que había sido mi compañero constante durante meses había desaparecido. «A mi bebé», susurré, la oscuridad cerrándose alrededor de los bordes de mi visión. «Por favor, salven a mi bebé». Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue la cara de Nuria, observando desde la distancia, con la mano cubriendo su boca en lo que parecía conmoción, pero no arrepentimiento. Nunca arrepentimiento. Recuperé la conciencia en fragmentos. Primero llegó el sonido. Voces urgentes. Un pitido mecánico. Ruedas chirriando sobre el linóleo. Luego la sensación. Algo apretado alrededor de mi brazo. Un pinchazo agudo en mi mano. El tacto áspero de las sábanas del hospital. Finalmente, la conciencia estaba en una habitación de hospital, rodeada por el olor estéril a antiséptico y miedo. «¿Rebeca?» Una voz familiar. «Tomás». El rostro de mi marido apareció borroso sobre mí, sus ojos enrojecidos y su pelo oscuro desordenado. «Gracias a Dios que estás despierta». Intenté hablar, pero sentía la garganta irritada, como si hubiera estado gritando durante horas. Quizás lo había estado. «Agua», conseguí croar. Tomás me acercó un vaso de plástico a los labios, su mano temblando ligeramente. Mientras bebía, el recuerdo volvió como una ola violenta. El baby shower, la exigencia de Nuria, su puño impactando en mi estómago, el frío impacto del agua de la piscina. Mis manos volaron a mi vientre, encontrándolo todavía hinchado pero de alguna manera diferente. Más suave, más vacío. «El bebé», jadeé, agarrando el brazo de Tomás con fuerza desesperada. «¿Dónde está nuestro bebé?» Su rostro se descompuso, y en ese momento, antes de que dijera una sola palabra, lo supe. El dolor hueco en mi corazón se expandió hasta que amenazó con consumirme por completo. «Lo siento mucho, Rebeca», susurró, su voz quebrándose. «Intentaron todo». La habitación se inclinó. Oí un gemido y me di cuenta de que venía de mí. Un grito primal de pérdida que parecía emanar de algún lugar más allá de mi control consciente. «No», gemí, sacudiendo la cabeza en negación. «No». Tomás intentó abrazarme, pero lo aparté. «¿Qué pasó? Dime exactamente qué pasó». Se sentó pesadamente en la silla junto a mi cama, pasándose las manos por el pelo. «Te caíste a la piscina en el baby shower de Marta. Te pusiste de parto prematuro. Para cuando la ambulancia te trajo aquí, no había nada que pudieran hacer». «Eso no es lo que pasó», dije, mi voz ganando fuerza alimentada por la rabia. «Tu madre me dio un puñetazo en el estómago. Me golpeó deliberadamente, y eso es lo que causó el parto. Eso es lo que mató a nuestro bebé». El rostro de Tomás palideció. «Eso no es. Mamá dijo que estabas alterada y perdiste el equilibrio. Intentó agarrarte, pero no pudo alcanzarte a tiempo. La traición fue tan completa, tan abrumadora, que por un momento no pude respirar. Está mintiendo. Había testigos, Tomás. Pregúntale a Sara, pregúntale a cualquiera que estuviera allí». Él desvió la mirada, incapaz de sostenérmela. Lo hice. Dijeron que pasó tan rápido. Nadie está seguro de qué exactamente. «Le tienen miedo»,
interrumpí. Igual que tú. Su respingo me dijo que había dado en el blanco. Rebecca, por favor. Mamá se siente fatal por lo que pasó. Ha estado aquí en el hospital todo el tiempo, esperando para... ¿Está aquí? Los monitores junto a mi cama comenzaron a pitar más rápido a medida que mi ritmo cardíaco se aceleraba. No quiero verla. Ni ahora, ni nunca. Es familia, dijo Tomás débilmente. ¿Familia? Me reí, un sonido áspero que me lastimó la garganta. Mató a nuestro hijo, Tomás. Me exigió que le diera nuestros ahorros para Marta. Y cuando me negué, me dio un puñetazo en el estómago. ¿Eso es lo que hace la familia? La puerta se abrió antes de que pudiera responder. Entró una enfermera, seguida por el doctor Martínez, el ginecólogo que había estado siguiendo mi embarazo durante los últimos 8 meses. «Rebeca», dijo el doctor Martínez amablemente, revisando los monitores. «Me alegra ver que estás despierta. ¿Cómo te encuentras físicamente?» «Como si me hubiera atropellado un camión», respondí honestamente. «Emocionalmente, Pierre», él asintió con comprensión. «Es de esperar. Has pasado por un trauma severo, físico y psicológico». «Mi bebé», susurré. Fue niño o niña. Un niño, dijo el doctor Martínez en voz baja. Pesó poco menos de 1 kilo. Sus pulmones no estaban lo bastante desarrollados. Hicimos todo lo que pudimos. Un hijo. Había tenido un hijo. Durante 8 meses lo había llevado, sentido sus patadas e hipos. Le había hablado. Había hecho planes para él. Y ahora se había ido, arrebatado de mí por un acto de crueldad deliberada. ¿Puedo verlo?, pregunté. El doctor Martínez y Tomás intercambiaron una mirada que hizo que se me revolviera el estómago. «Me temo que no es posible», dijo el doctor. «Dadas las circunstancias. Ya se han hecho los preparativos». «¿Qué preparativos?» «¿Sin mi consentimiento?» Mi voz se elevó presa del pánico. Tomás me cogió la mano. «Rebeca, estuviste inconsciente casi 2 días. Tuvimos que...» Mamá me ayudó a tomar decisiones. La habitación pareció girar de nuevo. «¿Tu madre? La mujer que me hizo esto tuvo voz y voto en lo que le pasó a nuestro hijo». «Y la señora Torres está esperando fuera», interrumpíme la enfermera, ajena a la tensión. «Ha estado preguntando por usted». «Y no», dije firmemente, «no la quiero cerca de mí». El doctor Martínez le hizo un gesto a la enfermera para que se fuera. «Es perfectamente comprensible, Rebeca. Necesitas descansar ahora, no estrés. Voy a aumentar ligeramente tu medicación para el dolor y quiero que intentes dormir». Mientras ajustaba algo en mi vía intravenosa, me volví hacia Tomás. «Quiero saber qué pasó con el cuerpo de nuestro hijo». Él volvió a desviar la mirada. Mamá pensó que sería más fácil si simplemente dejábamos que el hospital se encargara. Hubo un pequeño servicio ayer, solo la familia. «Familia», repetí, la palabra amarga en mi lengua. «Pero no yo». «No su madre». «Estabas inconsciente», dijo Tomás a la defensiva. «Ay, mamá pensó...» «Fuera», susurré, la rabia y el dolor formando una mezcla tóxica en mis venas. «Rebecca». «Fuera», grité, agarrando el vaso de agua y arrojándoselo. Le golpeó en el pecho, salpicando agua sobre su camisa. El doctor Martínez se interpuso entre nosotros. «Señor Torres, creo que es mejor si le da a su esposa algo de espacio ahora mismo». Tomás se levantó, pareciendo perdido e indefenso. «Estaré justo fuera si me necesitas». Después de que se fueran, me acurruqué de lado, con las manos apretadas contra mi ahora vacío vientre, y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. La medicación finalmente me arrastró a un sueño oscuro y sin sueños. Cuando volví a despertar, la habitación estaba débilmente iluminada, lo que sugería que era de noche. Una figura estaba sentada en la silla junto a mi cama. No era Tomás, sino Sara, mi prima política del baby shower. «Hola», dijo en voz baja cuando vio que estaba despierta. «¿Cómo te encuentras?» «Y como si mi vida hubiera sido destruida», respondí honestamente. Ella asintió, con los ojos llenos de compasión. «No puedo ni imaginarlo». Por un momento nos quedamos en silencio. Entonces Sara se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro. «Tengo que decirte algo sobre lo que pasó en el baby shower». Mi corazón empezó a acelerarse. «Tú lo viste, ¿verdad?» «Viste a Nuria golpearme». Sara asintió, mirando nerviosamente hacia la puerta. «Todo el mundo lo vio, pero
Nuria ha estado haciendo control de daños, llamando a todos los que estaban allí, diciéndoles que debieron haberlo entendido mal, que estabas inestable y te caíste accidentalmente. ¿Y le creen?, pregunté incrédula. Algunos sí, otros no. Pero Nuria tiene mucha influencia en esta familia. La gente no quiere contrariarla. Cerré los ojos, lágrimas frescas escapando de debajo de mis párpados. Mi bebé está muerto por su culpa, y ella está intentando encubrirlo. Lo sé, dijo Sara, cogiendo mi mano. Por eso estoy aquí, para decirte que testificaré sobre lo que vi. Si quieres presentar cargos, la idea ni siquiera se me había ocurrido todavía. La posibilidad de una acción legal. De justicia. ¿Funcionaría?, pregunté. ¿Alguien me creería a mí antes que a ella? Sara dudó. Sería tu palabra contra la suya. Y ella ya ha convencido a algunas personas de su versión. Pero sé lo que vi y no mentiré por ella. La puerta se abrió y apareció Tomás, pareciendo sorprendido de encontrar a Sara allí. Las horas de visita han terminado, dijo secamente. Sara se levantó, apretando mi mano una última vez. Piensa en lo que dije. Llámame si necesitas algo. Después de que ella se fuera, Tomás se sentó en la silla que ella había desocupado. ¿Qué quería? Ofrecer sus condolencias. Mentí, estudiando su rostro. Tomás, necesito saber de qué lado estás. Parecía dolido. No hay lados, Rebecca. Fue un terrible accidente. Parent le corté. No fue un accidente. Tu madre me golpeó deliberadamente, y nuestro hijo murió por eso. Esos son los hechos. Mamá nunca lo hizo. Yo estaba allí. Sentí su puño golpear mi estómago. Vi la mirada en sus ojos cuando lo hizo. Tomás sacudió la cabeza, su expresión desesperada. Estás confundida. El trauma, la medicación. No estoy confundida, dije con una calma mortal. Pero veo que ya has tomado tu decisión. Nos miramos fijamente a través de un abismo insalvable. El hombre que había amado, el padre de mi hijo muerto, no podía o no quería enfrentar la verdad. El médico dice que puedo irme a casa mañana, dije secamente. Esas son buenas noticias, respondió Tomás, claramente aliviado por el cambio de tema. Mamá ha preparado la habitación de invitados en su casa para nosotros. Cree que no deberíamos estar solos ahora mismo. La audacia me dejó sin aliento. No voy a quedarme en casa de esa mujer. Me voy a casa, a nuestro piso. Rebeca, sé razonable. Necesitas cuidados y mamá. Así dices una palabra más, sobre lo que tu madre cree que es mejor para mí. Interrumpí, mi voz temblando de furia. Te juro por Dios, Tomás, que saldré de este matrimonio ahora mismo. Él se calló, su rostro un estudio de conflicto. En ese momento de quietud, sentí que algo cambiaba dentro de mí, no físico, sino más profundo. El dolor permanecía, una herida abierta que nunca sanaría por completo. Pero junto a él crecía algo nuevo, determinación, una resolución fría y calculada. Nuria Torres me había quitado a mi hijo, me había robado mi futuro, mi alegría, mi inocencia, y ahora estaba tratando de robar la verdad. No dejaría que se saliera con la suya. Con nada de esto. La haría pagar. El piso se sentía diferente cuando regresé, más vacío, más frío, como si las propias paredes estuvieran de luto. Tomás llevó mi bolso adentro, flotando inseguro en la puerta de nuestro dormitorio, mientras yo me sentaba en el borde de la cama que habíamos compartido durante 3 años. ¿Te traigo algo?, preguntó. ¿Té? ¿Algo de comer? Negué con la cabeza, mirando la puerta de la habitación del bebé al otro lado del pasillo. La habíamos pintado de verde salvia hacía solo 1 mes, riéndonos mientras discutíamos si añadir una cenefa de animales del bosque o estrellas. Ahora no albergaba más que fantasmas de lo que debería haber sido. No creo que solo necesito descansar, dije, mi voz sonando hueca incluso para mis propios oídos. Tomás asintió, claramente aliviado de tener una tarea de la que retirarse. Llamaré a mamá y le haré saber que estamos en casa a salvo. Levanté la cabeza bruscamente. No lo hagas. No quiero que sepa nada más de mí. Rebeca está muerta de preocupación. Ha estado llamando cada hora. Para asegurarse de que no le he dicho a la policía lo que hizo. Me reí amargamente. ¿O para asegurarse de que sigues aferrándote a su versión de los hechos? El rostro de Tomás se endureció. Esto tiene que parar. Sé que estás de duelo, ambos lo estamos, pero culpar a mamá no es saludable. ¿Saludable? Repetí, la incredulidad creciendo en mi garganta.
Tu madre mató a nuestro hijo, Tomás. No hay nada saludable en todo esto. Él se dio la vuelta, con los hombros caídos en señal de derrota. Voy a hacer algunas llamadas. Descansa, Ash. Después de que se fue, me quedé sentada inmóvil durante mucho tiempo, escuchando el sonido ahogado de su voz desde el salón. No podía distinguir sus palabras, pero su tono era suplicante, de disculpa, el mismo tono que siempre usaba con Nuria cuando ella estaba disgustada. Con cuidado, me levanté y crucé hacia el armario. Detrás de mis jerseys de invierno había una pequeña caja fuerte y ignífuga donde guardaba documentos importantes: certificado de nacimiento, pasaporte, la escritura de la antigua casa de mis padres en Galicia que no había podido decidirme a vender después de sus muertes, y mis extractos bancarios privados, que mostraban los 50.000 euros que había ahorrado para el futuro de nuestro bebé, el dinero que había empezado todo esto. Abrí la caja fuerte, confirmando que todo seguía allí. Luego saqué mi portátil y comencé a cambiar metódicamente las contraseñas de todas mis cuentas: correo electrónico, banca, redes sociales. Pequeños actos de separación, de protección. A la mañana siguiente, Tomás se fue a trabajar con evidente alivio. Su trabajo de marketing en una empresa del centro proporcionaba el escape perfecto de la atmósfera opresiva en casa. Esperé hasta oír arrancar su coche y luego llamé a mi jefa en la editorial principal. «Rebeca, siento mucho lo que pasó», dijo Elena, su voz cálida con genuina simpatía. «Tómate todo el tiempo que necesites. Tu trabajo te estará esperando cuando estés lista». «Gracias», respondí, «pero en realidad necesito un favor. Necesito acceso al asesor legal de la empresa». Elena hizo una pausa. «¿Asesor legal?» «Rebeca, ¿qué está pasando?» Respiré hondo. Mi suegra me agredió en el baby shower de mi cuñada. La agresión me provocó un parto prematuro. Mi hijo murió como resultado. Los hechos desnudos, expuestos claramente, trajeron lágrimas frescas a mis ojos, pero las aparté parpadeando, decidida a mantenerme enfocada. «Dios mío», susurró Elena, ¿has ido a la policía? «Oh, no. Necesito entender mis opciones primero. Si tengo un caso». «Por supuesto que sí, ven esta tarde». Arreglaré una reunión con Jacobo en el departamento legal. 2 horas después, estaba sentada en una sala de conferencias en la editorial principal, explicándole todo a Jacobo Moreno, el principal asesor legal de la compañía. Escuchó atentamente, tomando notas, su expresión volviéndose más sombría por momentos. «Te seré honesto, Rebeca», dijo cuando terminé. «Este es un caso difícil. Sería tu palabra contra la suya y, por lo que me has dicho, ella ya está construyendo una defensa». «Tengo una testigo dispuesta a declarar», dije. Mi prima política Sara lo vio todo. Jacobo asintió. «Eso ayuda. Pero procesar un caso como este sería caro. Llevaría tiempo y sería emocionalmente agotador. Y la carga de la prueba en un caso penal es alta». «¿Así que se sale con la suya?», y pregunté, mi voz quebrándose. «No he dicho eso». Jacobo se inclinó hacia adelante. «Hay otros enfoques. Una demanda civil por homicidio imprudente podría ser más viable. Menos carga de prueba, y la golpearía donde le duele, económicamente. Consideré esto. Los Torres son ricos, muy ricos. El dinero no le dolerá a Nuria tanto como su reputación». Jacobo me estudió por un momento. «¿Qué es lo que quieres exactamente de esto, Rebeca? ¿Justicia? ¿Venganza? ¿Reconocimiento?». La pregunta me pilló desprevenida. ¿Qué quería? En las oscuras horas de la noche, había fantaseado con Nuria siendo llevada esposada, con Tomás viendo finalmente a su madre como lo que realmente era, con algún tipo de equilibrio cósmico restaurado. Pero nada de eso traería de vuelta a mi hijo. «Quiero que pierda lo que le importa», dije finalmente, igual que ella me hizo perder lo que me importaba a mí. La expresión de Jacobo se suavizó con comprensión. «Entonces tenemos que identificar qué es eso». Durante la siguiente semana, caí en una rutina de extraña calma. Durante el día, investigaba a Nuria Torres, recopilando información sobre sus intereses comerciales, sus conexiones sociales, su trabajo caritativo. Descubrí que formaba parte de los consejos de 3 prestigiosas organizaciones, presidía la gala benéfica anual del Hospital Niño Jesús y era una importante donante de su alma mater, la Universidad de Comillas. Por las tardes, preparaba comidas sencillas y mantenía conversaciones insípidas con Tomás,
quien parecía patéticamente agradecido por cualquier señal de que yo estaba superándolo. No sabía que detrás de mi plácido exterior estaba planeando meticulosamente la caída de su madre. Por la noche, yacía despierta a su lado, catalogando mentalmente todo lo que sabía sobre la familia Torres. Sus secretos, sus escándalos, sus vulnerabilidades. Habiendo estado en la periferia durante 3 años, había observado mucho que ellos asumían que yo era demasiado insignificante para notarlo. Sabía del problema de David con el juego que había provocado que él y Marta rehipotecaran su casa perfecta. Sabía del primo de Tomás, Jaime, al que habían pagado discretamente para ir a desintoxicación en una clínica privada después de un accidente por conducir ebrio que nunca salió en los periódicos. Sabía de las irregularidades fiscales en el negocio familiar que el hermano de Nuria manejaba con contabilidad creativa. Lo más importante, sabía de la Fundación Familia Torres, el orgullo y la alegría de Nuria, la organización benéfica que había establecido con la herencia de su difunto esposo. La fundación que le daba acceso a los círculos de élite de Madrid, la fundación cuyas finanzas sospechaba que no resistirían un escrutinio cercano. 2 semanas después de volver a casa del hospital, asistí a la cena dominical en el piso de Nuria en el barrio de Salamanca. Tomás se sorprendió cuando acepté ir, pero le expliqué que el aislamiento no estaba ayudando a mi duelo. Lo que no le dije fue que necesitaba observar a Nuria en su hábitat natural una vez más, antes de hacer mi movimiento. La cena fue insoportable. Nuria interpretó el papel de suegra preocupada a la perfección, su voz goteando falsa simpatía mientras preguntaba por mi recuperación. Marta, ahora en su 9º mes, mantenía una mano protectora sobre su vientre cada vez que me acercaba, como si mi desgracia pudiera ser contagiosa. «Estamos todos tan devastados por ti, Rebeca», dijo Nuria durante el postre, extendiendo la mano sobre la mesa para darme una palmadita. «Si hay algo que podamos hacer para ayudarte en este momento difícil». La miré fijamente. «De hecho, hay algo». Un destello de cautela cruzó su rostro. «Ah, ¿sí? Me gustaría hacer una donación a la Fundación Familia Torres», dije. «Y en memoria de mi hijo». El alivio de Nuria fue palpable. «Qué gesto tan encantador». «Por supuesto, estaríamos honrados de...» «Mom, estaba pensando en 50.000 euros». Continué, mi voz neutral. «Ni la cantidad exacta que intentaste obligarme a darle a Marta antes de agredirme». La mesa quedó en silencio. Tomás se tensó a mi lado. Sara, que había sido invitada a petición mía, observaba con los ojos muy abiertos. El rostro de Nuria se congeló en una parodia de compasión. «Rebeca, querida», dijo con cuidado, «creo que tu dolor te está haciendo recordar las cosas incorrectamente». Sonreí, una sonrisa fría y deliberada que no contenía ni una pizca de calidez. «No, Nuria, mi memoria es perfecta». «Y también la de Sara, ¿verdad, Sara?» Todos los ojos se volvieron hacia Sara, quien asintió lentamente. «Vi lo que pasó, Nuria. Todos lo vimos». La fachada de Nuria se resquebrajó ligeramente, sus ojos recorriendo la mesa. «Esto es absurdo». Rebeca estaba inestable, emocional. Se calló. «Tú me golpeaste», dije con calma. «Exigiste mis ahorros, y cuando me negué, me golpeaste en el estómago. Mi hijo murió por tu culpa». Nuria se apartó de la mesa, levantándose bruscamente. «No me quedaré aquí sentada para ser acusada». «Entonces vete», interrumpí. «Huye. Pero que sepas esto, yo no estoy huyendo. No me estoy escondiendo. Y no voy a dejar que finjas que esto no sucedió». Mientras me levantaba para irme, Nuria me agarró del brazo, sus dedos clavándose en mi carne, tal como lo habían hecho en el baby shower. «Pequeña desagradecida, don nadie», siseó, lo suficientemente bajo como para que solo yo pudiera oír. «No tienes idea de con quién estás tratando». Me acerqué más, mis labios casi rozando su oreja. «Ni tú tampoco». La transformación comenzó sutilmente. Volví al trabajo en la editorial principal, con una concentración que me sorprendió incluso a mí. Mis colegas caminaban de puntillas a mi alrededor, sus miradas compasivas siguiéndome por los pasillos. Acepté sus condolencias con tranquila dignidad, sin revelar nunca el fuego que ardía bajo mi serena apariencia. «Paris, diferente», comentó Elena una tarde mientras revisábamos manuscritos en su oficina. Más decidida. Levanté la vista de la propuesta de thriller que estaba editando. «La pena cambia a la gente». «Sí, pero esto no es solo pena». Me estudió por encima de sus gafas de leer.
Estás planeando algo. Sonreí levemente. Solo intento seguir adelante. Elena no pareció convencida, pero no insistió. Esa era la belleza de trabajar en una editorial. Todos respetaban el poder de una historia no contada. En casa, las cosas con Tomás se habían asentado en una rutina incómoda. Él parecía aliviado de que hubiera dejado de acusar abiertamente a su madre, interpretando mi silencio como aceptación. Le dejé creerlo. Era más fácil así, dándome espacio para trabajar sin interrupciones. Cada noche, después de que Tomás se durmiera, me deslizaba a nuestro despacho en casa y continuaba mi investigación. Gracias a la orientación de Jacobo Moreno, me había conectado con un contable forense que le debía un favor. Juntos, comenzamos a desenmarañar la compleja red financiera de la Fundación Familia Torres. Lo que encontramos superó mis expectativas. Durante años, Nuria había estado usando la fundación como su caja B personal, disfrazando gastos personales como contribuciones caritativas, inflando costos administrativos y desviando donaciones para impulsar los negocios de la familia Torres. No era solo poco ético, era ilegal. Pero necesitaba más que incorrección financiera. Necesitaba destruir la posición social de Nuria, el respeto que había cultivado tan cuidadosamente durante décadas. Para eso necesitaba aliados. Sara fue mi primera recluta, todavía sintiéndose culpable por su silencio en el baby shower. A través de ella, obtuve acceso a la red más amplia de la familia Torres, primos que resentían el control de Nuria, parientes políticos que habían sido menospreciados, empleados que habían sido maltratados. Carolina Garmendia me llamó, informó Sara durante una de nuestras clandestinas reuniones para tomar café. «¿Y quiere conocerte?» Carolina Garmendia era la amiga más antigua de Nuria y la presidenta del patronato de la Orquesta Nacional de España, un puesto que Nuria había codiciado durante años. «¿Qué quiere?», pregunté sospechando. Sara bajó la voz. Al parecer, Nuria intentó chantajear a su marido el año pasado. Algo sobre irregularidades financieras en su firma de inversión. Carolina ha estado buscando una manera de neutralizarla desde entonces. La reunión con Carolina me abrió puertas que no había imaginado posibles. Pronto, estaba teniendo conversaciones discretas con varias figuras prominentes de la sociedad madrileña, todas las cuales habían experimentado la manipulación de Nuria de primera mano. Estaban ansiosas por compartir información, comparar notas, unir fuerzas contra un enemigo común. «Esa mujer es una arpía vestida de Prada», dijo Eva Herreros, cuya hija había perdido una beca a manos de la sobrina de Nuria a pesar de tener mejores cualificaciones. «Ha estado intimidando a todo Madrid durante décadas. ¿Qué estás planeando exactamente, querida?», y preguntó Margarita Campos, cuya carrera política de su marido había sido saboteada por rumores que Nuria había iniciado. «No es que me oponga, ¿sabes? Justicia», respondí simplemente. Nada más y nada menos. El plan se fue armando pieza por pieza. Registros financieros de la fundación. Declaraciones juradas de aquellos a quienes Nuria había amenazado o manipulado. Mensajes de texto y correos electrónicos que Sara había guardado, documentando los intentos de Nuria de presionar a los testigos después del incidente del baby shower. 3 meses después de la muerte de mi hijo, estaba lista para atacar. La ocasión era la gala anual de la Fundación Familia Torres, la joya de la corona de la temporada benéfica de otoño en Madrid. Celebrada en el Hotel Palace, atraía a la élite de la ciudad para una noche de generosidad performativa y postureo social. Nuria había estado trabajando febrilmente para asegurar su éxito, especialmente después de que los rumores de irregularidades financieras habían comenzado a circular en ciertos círculos. La observé desde el otro lado de nuestro salón mientras ladraba órdenes a su teléfono, finalizando los detalles del evento. «Vienes, ¿verdad?», me preguntó Tomás con vacilación. «Mamá dice que significaría mucho si presentamos un frente familiar unido». Asentí, seleccionando un elegante vestido negro de mi armario. No me lo perdería. Tomás pareció aliviado, malinterpretando mi cooperación como reconciliación. «Génial, lo diré». La noche de la gala llegó con una sincronización teatral perfecta. Una ligera nieve caía sobre Madrid, cubriendo la ciudad con un polvo blanco que brillaba bajo las farolas. Tomás y yo llegamos elegantemente tarde, entrando en el gran salón de baile justo cuando Nuria concluía su discurso de bienvenida. Ya, y así, con vuestro continuo apoyo,
La Fundación Familia Torres ampliará sus programas de divulgación para servir a aún más niños desfavorecidos en nuestra comunidad, finalizó entre educados aplausos. La ironía era casi demasiado perfecta. Nuria posicionándose como una defensora de los niños, después de lo que le había hecho a mi hijo. Nos vio mientras bajaba del podio, abriéndose paso entre la multitud con estudiada elegancia. «Rebeca, querida», dijo, dándome 2 besos al aire. «Estás maravillosa. Me alegra mucho que hayas podido unirte a nosotros». «No me lo habría perdido», respondí, mi voz cálida pero mis ojos fríos. «Es una noche importante para la fundación». Nuria asintió, la satisfacción evidente en su expresión. Creía que había ganado, que yo había sido sometida, neutralizada como amenaza. La velada transcurrió según el plan. Se sirvió la cena, se exhibieron los artículos de la subasta, el champán fluyó libremente. Circulé por la sala, saludando a los amigos de Nuria con genuina calidez, elogiando la organización del evento, comportándome como la nuera perfecta. Mientras tanto, el marido de Carolina Garmendia, Jaime, un ejecutivo tecnológico, estaba haciendo los ajustes finales a la presentación multimedia de la noche, añadiendo varias diapositivas que Nuria no había aprobado. Exactamente a las 9:45 p.m., Nuria volvió al podio. «Damas y caballeros, antes de comenzar nuestra subasta, tenemos una presentación especial que destaca el trabajo de la Fundación durante el año pasado». Las luces se atenuaron y la gran pantalla detrás de ella se iluminó. La presentación comenzó de forma inocua. Fotos de eventos benéficos, niños sonrientes recibiendo becas, inauguraciones de huertos comunitarios. Nuria sonreía con orgullo mientras sus buenas obras se mostraban para que todos las vieran. Entonces la presentación cambió. De repente, aparecieron estados financieros en la pantalla. Las cuentas reales de la fundación, anotadas para resaltar las discrepancias. Los gastos personales de Nuria etiquetados como deducciones caritativas. Fondos desviados a los pagos de la hipoteca de Marta y David. Dinero transferido a cuentas en el extranjero. Un grito ahogado colectivo se elevó de la audiencia. Nuria se giró para mirar la pantalla, su rostro perdiendo el color. «Parece que hay algún error», dijo al micrófono, su voz tensa por un pánico apenas controlado. «Así pudiéramos». Pero la presentación continuó implacablemente. Ahora aparecieron correos electrónicos, las propias palabras de Nuria condenándola. Mensajes a los contables instruyéndoles para falsificar registros. Amenazas a donantes que cuestionaron los gastos. Y finalmente, los mensajes de texto que había enviado después del baby shower, coordinando historias, presionando a testigos, construyendo su defensa. La última diapositiva fue la más condenatoria. Un videoclip del baby shower de Marta, capturado con el teléfono de alguien. El metraje era breve pero innegable. El rostro de Nuria contraído por la rabia, su puño impactando en mi vientre embarazado, mi cuerpo cayendo hacia atrás en la piscina. La sala cayó en un silencio atónito. Todos los ojos se volvieron hacia Nuria, que permanecía congelada en el podio, su persona cuidadosamente construida destrozada sin posibilidad de reparación. Esto es absurdo», tartamudeó. «Obviamente es un montaje manipulado». Rebeca claramente «No es un montaje, Nuria», dijo Carolina Garmendia, levantándose de su mesa. «Hice que 3 expertos independientes verificaran su autenticidad, igual que la fiscalía», añadió Jaime Garmendia, asintiendo hacia el fondo de la sala donde 2 hombres de aspecto serio y trajeados observaban. Los ojos de Nuria se movieron frenéticamente por la sala, buscando aliados, sin encontrar ninguno. Incluso sus amigos más cercanos desviaban la mirada, avergonzados de estar asociados con ella. Y Tomás llamó desesperadamente, localizando a su hijo entre la multitud. «Dils que esto es una tontería». Tomás estaba paralizado en el sitio, su rostro ceniciento mientras miraba la imagen congelada en la pantalla. El puño de su madre impactando con el vientre embarazado de su esposa. «Mamá», susurró, audible en la sala silenciosa. «¿Qué has hecho?» Nuria se desmoronó entonces, su vestido de diseñador pareciendo de repente demasiado grande para su forma disminuida. Se agarró al podio buscando apoyo, su fachada cuidadosamente mantenida cayendo por completo. «Tú», siseó, encontrándome entre la multitud. «Tú orquestaste esto. Me has arruinado». La miré fijamente. «No, Nuria.
Te arruinaste tú misma en el momento en que decidiste que tu orgullo valía más que la vida de mi hijo. Las autoridades avanzaron entonces, acercándose al podio con sombría determinación. Uno de ellos le habló en voz baja a Nuria, que pareció encogerse aún más con cada palabra. Mientras se la llevaban, la sala estalló en caos. Conversaciones impactadas, reporteros corriendo a por sus teléfonos, miembros del consejo de la fundación agrupándose en una reunión de emergencia. Tomás se abrió paso entre la multitud hacia mí, su rostro una máscara de confusión y traición. ¿Sabías de esto?, exigió. ¿Planeaste esto? Miré a mi marido, el hombre que había elegido las mentiras de su madre sobre la verdad de su esposa, que la había dejado salirse con la suya después de matar a nuestro hijo, y no sentí nada más que un frío desapego. Sí, dije simplemente. ¿Lo hais? Su rostro se descompuso. ¿Cómo pudiste? Es mi madre. Y yo llevaba a tu hijo, respondí, mi voz firme. El hijo que ella mató. El hijo que tú elegiste olvidar. Tomás me miró como si me viera por primera vez. Quizás lo era. La mujer mansa y complaciente con la que se había casado había desaparecido, reemplazada por alguien forjado en el dolor y templado por la traición. ¿Qué pasa ahora?, preguntó en voz baja. Miré hacia la puerta por donde habían escoltado a Nuria, su imperio social desmoronándose detrás de ella. Justician, dije. Y luego, sanar. Las secuelas se desarrollaron como escenas de una película que estaba viendo en lugar de viviendo. El arresto de Nuria fue noticia en todo Madrid. Conocida figura de la alta sociedad, acusada de agresión con resultado de muerte de un feto. La familia Torres, antes intocable, se convirtió de la noche a la mañana en paria en los círculos que habían dominado durante generaciones. Lo observé todo desde una extraña distancia emocional, como si parte de mí se hubiera desprendido y flotara por encima del caos. La satisfacción inicial que había sentido por la caída de Nuria se desvaneció rápidamente, dejando atrás un espacio hueco que el dolor se apresuró a llenar. 2 semanas después de la gala, me senté frente a Tomás en nuestro salón, con los papeles del divorcio extendidos en la mesa de centro entre nosotros. «No tienes que hacer esto», dijo, su voz áspera por la emoción. «Podríamos intentar terapia, superarlo juntos». Estudié su rostro, el rostro que una vez había amado, el rostro que todavía se parecía al niño que habíamos perdido. Había dolor genuino allí, pero también una debilidad fundamental que no podía dejar de ver. «No hay nada que arreglar, Tomás. Tu madre mató a nuestro bebé y tú elegiste creer sus mentiras». «Hay traiciones que no se pueden perdonar». Él se estremeció. Estaba confundido, en shock. No podía imaginar que mi propia madre... «Pero lo hizo», interrumpí suavemente. «E incluso ahora, estás poniendo excusas por ella». «No lo estoy», protestó. «He cortado lazos con ella. No he hablado con ella desde el arresto». Negué con la cabeza. «Eso no es suficiente, ya no...» Firmó los papeles con mano temblorosa. Mientras se levantaba para irse, se detuvo en la puerta. «¿Qué harás ahora?». Era una buena pregunta, una que me había estado haciendo a mí misma durante días. La venganza que me había sostenido estaba completa. El juicio de Nuria estaba pendiente, pero independientemente del resultado, su reputación estaba destruida. La fundación estaba bajo investigación. El nombre Torres se había vuelto tóxico en la sociedad madrileña. «No estoy segura», respondí honestamente, «pero lo averiguaré». Después de que Tomás se fue, deambulé por nuestro piso, tocando objetos familiares que de repente se sentían como artefactos de la vida de otra persona. Las fotos de la boda que ya había guardado. La puerta de la habitación del bebé que todavía no podía decidirme a abrir. La caja fuerte que contenía los 50.000 euros que, de alguna manera, habían empezado todo esto. Esa noche, llamé a Sara, que se había convertido en una aliada y amiga inesperada a través de todo el calvario. «Los papeles del divorcio están firmados», le dije. «Realmente se acabó». «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Vacía», admití. Como si hubiera estado corriendo una maratón durante meses y de repente hubiera cruzado la línea de meta, pero no hay ninguna celebración esperando. Sara guardó silencio por un momento. La venganza puede ser así. Te da un propósito cuando te estás ahogando en el dolor, pero no puede curar la herida. ¿Y qué lo hace?, pregunté, expresando la pregunta que me había estado atormentando. «No lo sé»,
respondió honestamente. Pero creo que tiene algo que ver con crear significado a partir de lo que pasó. No superarlo, odio esa frase, sino moverse hacia adelante con un propósito. Sus palabras se quedaron conmigo mientras caía en un sueño inquieto. Moverse hacia adelante con un propósito. Crear significado a partir de la tragedia. Sonaba como algo de un libro de autoayuda, pero había una verdad en ello que no podía negar. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad que no había sentido desde antes del baby shower. Me duché, me vestí e hice café con esmero deliberado, tratando cada simple acto como si fuera significativo. Luego abrí mi portátil y empecé a escribir. Escribí sobre lo que me había pasado, sobre el baby shower, la agresión de Nuria, la muerte de mi hijo, sobre el sistema que inicialmente no me había creído y la justicia que finalmente había llegado. Escribí sobre el dolor y la rabia y la hueca victoria de la venganza. Cuando terminé, le envié el texto a Elena en la editorial, pidiendo su opinión profesional en lugar de su compasión. Su respuesta llegó en cuestión de horas. Esto es poderoso, Rebeca. Crudo y honesto de una manera que podría ayudar a otros. ¿Considerarías expandirlo a un libro? La idea arraigó de inmediato. No un ajuste de cuentas sobre los Torres. Había tenido suficiente destrucción, sino una exploración más amplia del trauma relacionado con el embarazo, del duelo sin cierre, de reconstruir una vida desde las cenizas. Durante los siguientes meses, la escritura se convirtió en mi salvación. Alquilé una pequeña casa en la costa de Galicia, cerca de la antigua propiedad de mis padres, buscando soledad y distancia de los susurros de Madrid. Cada mañana, caminaba por la orilla rocosa, la fría espuma del Atlántico despejando mi mente. Cada tarde, escribía hasta que me dolían los dedos, vertiendo mi experiencia en la página. A medida que la primavera daba paso al verano, descubrí que mi enfoque se expandía más allá de mi propia historia. Contacté con otras mujeres que habían experimentado traumas similares, embarazos terminados por violencia, bebés perdidos por tragedias evitables, madres cuyo dolor había sido descartado o minimizado. Sus historias llegaron a raudales, cada una única pero conectada por hilos de dolor y resiliencia. Con su permiso, comencé a tejer sus experiencias junto a la mía, creando un tapiz de fuerza femenina frente a una pérdida indescriptible. Una fresca tarde de septiembre, casi exactamente un año después de la muerte de mi hijo, me senté en mi porche viendo la puesta de sol pintar el océano de dorado. Mi portátil estaba abierto, el capítulo final de mi manuscrito brillando en la pantalla. Había estado luchando con el final durante semanas, insegura de cómo concluir una historia que todavía se sentía inacabada en mi propia vida. Mi teléfono sonó. Sara, llamando con noticias desde Madrid. Han sentenciado a Nuria, dijo sin preámbulos. 5 años, con posibilidad de libertad condicional después de 3. El juez fue mordaz sobre sus intentos de encubrirlo. Absorbí esta información, esperando que llegara la satisfacción. En lugar de eso, sentí solo una tranquila aceptación, como si una puerta se hubiera cerrado finalmente en una habitación en la que ya no necesitaba entrar. ¿Cómo lo llevas?, preguntó Sara. Estoy bien, dije, sorprendida de descubrir que era verdad. Pero se siente como el final de algo, pero también el comienzo. ¿El comienzo de qué? Miré mi manuscrito. Las historias de mujeres que habían sobrevivido a lo que yo había sobrevivido, que habían reconstruido lo que había sido destruido. Algo importante, respondí. Algo que podría ayudar a otros. Después de colgar, volví a mi escritura, viendo finalmente la conclusión que se me había escapado. No una resolución ordenada. El dolor no funciona así, sino un camino hacia adelante, iluminado por el propósito. Los 50.000 euros por los que había luchado tanto para proteger cobraron un nuevo significado en las semanas siguientes. Mientras mi libro entraba en el proceso de publicación, usé parte de ellos para establecer una pequeña fundación, no por prestigio o escalada social como había hecho Nuria, sino para proporcionar apoyo de emergencia a mujeres embarazadas en crisis. La llamé como mi hijo, Jaime, un nombre que había elegido en el hospital, pero que nunca había compartido con nadie hasta que lo escribí en los documentos de la fundación. La Fundación Jaime sería su legado, transformando la tragedia de su pérdida en una fuerza para el bien. El resto del dinero se destinó a un pequeño local en A Coruña, donde establecí un centro de apoyo para mujeres que habían sufrido una pérdida gestacional.
Un espacio seguro con terapeutas, recursos y, lo más importante, comunidad, mujeres que entendían el dolor único de perder un hijo antes de tener la oportunidad de conocerlo. En una fresca mañana de octubre, me paré frente a la puerta del centro, llave en mano, el corazón latiendo con anticipación y miedo. El letrero sobre la entrada era simple: tras la pérdida, un centro para sanar y avanzar. Mientras abría la puerta por primera vez, los recuerdos me inundaron. El baby shower, la habitación del hospital, la gala donde finalmente se había hecho justicia. Cada momento me había moldeado, me había dejado cicatrices, me había fortalecido. Nuria seguía en prisión, su imperio desmantelado. Tomás se había mudado a Barcelona, empezando de nuevo lejos del escándalo que ahora llevaba el nombre de su familia. Marta había tenido una niña sana y, según Sara, también había cortado la mayor parte de los lazos con su madre. Sus historias continuaban sin mí, como la mía continuaba sin ellos. No curada, nunca estaría completamente curada, pero completa de una nueva manera, mis piezas rotas reensambladas en algo más fuerte que antes. Una mujer joven se acercó al centro, dudando en el primer escalón. Tenía los ojos enrojecidos, su mano descansando protectoramente sobre su vientre aunque estaba plano bajo su suéter. Reconocí la postura de la pérdida reciente, el gesto protector hacia un niño que ya no estaba allí. ¿Están abiertos?, preguntó, su voz apenas un susurro. Sonreí suavemente, abriendo la puerta de par en par. Sí, entra, no estás sola. Mientras ella cruzaba el umbral, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No la ausencia de dolor, que siempre sería mi compañero, sino la presencia de algo nuevo creciendo junto a él. Propósito, conexión, esperanza. Mi hijo solo había vivido dentro de mí, pero su impacto se extendería mucho más allá. A través de las mujeres que ayudábamos, las vidas que tocábamos, la sanación que facilitábamos, su breve existencia crearía ondas de compasión que podrían, con el tiempo, transformar el mismo dolor que las había originado. Esta era la venganza que no sabía que necesitaba. No la destrucción del mundo de Nuria, por satisfactoria que hubiera sido, sino la creación de algo significativo a partir de las cenizas de lo que ella había destruido, no superando mi pérdida, sino avanzando con ella, llevándola no como una carga, sino como una luz para guiar a otros a través de su propia oscuridad. Mientras cerraba la puerta detrás de nosotras, agradecí en silencio a mi hijo por este último regalo, el descubrimiento de que incluso en nuestro dolor más profundo podemos encontrar un propósito, que de nuestro mayor dolor puede surgir nuestra mayor fortaleza, que los finales, por trágicos que sean, también pueden ser comienzos, si tenemos el coraje de hacer que así sea.